Gobierno de México. Primero que todo, buenos días a todos los que están aquí acompañándome. Eh, Gracias a las personas que están conectadas, entre esos están unos amigos y mis familiares que se encuentran en Colombia, la mayoría. A ellos les agradezco enormemente su asistencia virtual. Bueno, es muy significativo para mí. Y agradecer especialmente a mi comité y a mi directora, porque son las personas que de la manera más cercana me han acompañado académicamente durante estos 2 últimos años. Les agradezco mucho su tiempo, su lectura crítica, agradezco sus observaciones, agradezco las conversaciones que hemos tenido porque he aprendido muchísimo de ellas. Y bueno, dicho esto, ahora sí me lanzo a mi defensa. Eh, Bien, la investigación que yo realicé tiene como título Gramática, Lengua y Nación, Políticas de la Lengua en Colombia y México, 1867-1910. Como podrán deducir, se trata de un trabajo histórico que trabaja o que opera más bien sobre el desarrollo de las políticas lingüísticas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y está ubicada en 2 países americanos que tienen en común el hecho de que se encuentran en pleno proceso de construcción de la nación. Pero a pesar de ello, presentan también unas diferencias. En ese sentido, me interesó establecer un cuadro comparativo en donde se pudieran ver unas similitudes y unas diferencias entre Colombia y México, concentradas en unos ejes específicos que ya nombraré. La base teórica y metodológica consiste en 4 categorías principales. La primera es la gramática escolar, que es una categoría que tomé del ya mencionado André Chervel, que es un historiador francés pionero y expertísimo en la historia de las disciplinas escolares, y ha trabajado mucho el tema de la gramática escolar en Francia. Sus postulados me han servido o me sirvieron para trabajar el tema de la gramática escolar en Colombia y en México. Las otras categorías son lengua, nación y nacionalismo, sobre todo el asunto del nacionalismo, entendiendo que, bueno, esto está relacionado con la creación de la identidad, los proyectos nacionales, ¿no? La creación del ciudadano, y particularmente en este caso sería el ciudadano hablante. Es lo que a mí me interesó. La historia comparada, allí me basé en los planteamientos de Peter Brook y de Mark Bloch, que son como los autores que, bueno, que para mí son más claros en este asunto de la comparación, ¿no? Comparación histórica. Y finalmente está la educación comparada, que es una corriente histórica, digamos, reciente, que me ha servido mucho para entender las relaciones eh, nacionales, locales y globales. Entonces, este tipo de comparación es precisamente lo que me ha permitido entender esas diferencias y esas similitudes. La educación comparada trata de comparar objetos o conjuntos de elementos locales, pero siempre conectados con acontecimientos educativos globales. Y eso es lo que, digamos, yo intenté, ¿no? Como establecer esas redes a nivel nacional, a nivel local, entre Colombia y México, y a nivel internacional, con, por ejemplo, modelos importados de Europa, ¿no? Bueno, dentro de la matriz de comparación elegí 4 ejes, perdón, es esta.
Dentro de la matriz de comparación, escogí 4 ejes, es decir, de todo lo que se podía comparar entre Colombia y México con respecto a las políticas lingüísticas, me interesé o me focalicé en 4 ejes. El primero se refiere a los conceptos teóricos y filosóficos de la asignatura. Se trata de la gramática escolar. Aquí me refiero específicamente a los modelos teóricos que en ese momento estaban vigentes en los 2 países, específicamente la gramática general y razonada, la ciencia del lenguaje y en el caso de Colombia también estaba vigente la gramática normativa. El segundo eje, los contenidos y los métodos de enseñanza en las escuelas primarias, las escuelas normales y la preparatoria. Es decir, aquí me interesaba ver cómo se había estructurado la gramática escolar en los planes de estudio, en los currículos, y qué pasaba al interior de las aulas con esa gramática escolar, cómo se había pensado. El tercero fueron los textos y los libros escolares usados en las aulas para enseñar gramática. Porque por supuesto es una época en la que el libro empieza a ser muy importante en el aula de clase y ese libro contiene, digamos, todos los referentes de la gramática escolar, ¿no? Y por supuesto ahí también hay diferencias. El cuarto eje es la idea del ciudadano hablante modelo y el tipo de castellano que se asumió como símbolo nacional. Si estamos hablando de los procesos de construcción de la nación y de los proyectos nacionalistas, estamos hablando de la construcción también de un ciudadano hablante modelo, al que se le enseñó un tipo de castellano específico. Ahí también hay particularidades. Parto de una pregunta de investigación: ¿cómo se configuró la gramática escolar y qué factores intervinieron en la consolidación de esta disciplina encargada de materializar las preferencias políticas sobre la lengua de los intelectuales, gramáticos y científicos en la formación de las naciones colombiana y mexicana a finales del siglo XIX y principios del siglo XX? Esta pregunta contempla 2 espacios. Hay un espacio interno que consiste en ver qué sucede con la gramática escolar al interior, es decir, en las escuelas, en los currículos, en los planes, en los textos. Y por otro lado, los espacios externos. ¿Qué influencias recibió esa gramática escolar, teniendo en cuenta que hay unos intereses estatales que están definiendo qué tipo de educación es la que se quiere impartir para formar cierto tipo de ciudadanos? Aquí les presento mi hipótesis, que es lo que yo defiendo a lo largo de toda la tesis. Pero para poder entender esta hipótesis, me voy a remitir primero a este pequeño gráfico que muestra las relaciones entre, en principio, estas 2 relaciones, la gramática escolar con la nación. En la literatura sobre la nación y la construcción de la nación, lo que se encuentra generalmente son las relaciones entre la lengua y la nación. La lengua, por ser un rasgo distintivo, crea una identidad, ¿no? Sin embargo, para mí va a ser más importante hablar de gramática. No se trata de una entidad así gruesa, ¿no? Porque ahí no hallaríamos una diferencia. Ya sabemos que Colombia y México en esta época definió como símbolo nacional a la lengua castellana. No le dio cabida a ninguna otra lengua. En ese aspecto no se encontraría ninguna diferencia. La diferencia se plantea justamente aquí, en la gramática. La gramática tiene unas sutilezas y presenta unos matices que fueron distintos en cada uno de los países. Estaba ubicada aquí justamente en el esquema, diciendo que este pequeñito esquema, que es el que presenta las sutiles diferencias que a mí me interesó investigar. Si atendemos al asunto de la lengua así de grueso, no encontraríamos unas diferencias. Las diferencias se encuentran dentro de la estructura de la gramática, dentro de los elementos que constituyen la estructura de la gramática de una lengua, ¿sí? Y por supuesto, si estoy hablando de una gramática escolar,
es decir, de una gramática que se enseña en contextos escolares y que está destinada a la formación de ciudadanos, ¿no? Entonces, aquí es importante ver que en los procesos de enseñanza no todo se enseña y no se enseña de la misma manera. Los contenidos, por supuesto, se elaboran, los contenidos se escogen, los contenidos, hay contenidos que se subrayan, hay contenidos que se omiten, hay prácticas, hay ejercicios que se escogen y con base en ello se va formando esa identidad lingüística del ciudadano. Por eso se habla de una diferencia, por eso la gramática escolar es lo que permite hablar de una diferencia. Y por el otro lado está la relación de la gramática escolar con el hecho de que es una configuración propia. Una de las tesis que más defiende André Chervel es el hecho de que las disciplinas escolares no son recortes de modelos epistemológicos de la ciencia, sino que son una configuración propia. Es decir, que esos contenidos que imparten en la escuela tienen, o más bien son autónomos, ¿no? No son una pieza pequeña de un modelo lingüístico en este caso, ¿no? Sino que tiene un proceso de elaboración que es completamente independiente. Puede tener unos referentes, puede tomar unos referentes, pero es una elaboración independiente precisamente por el objetivo que conlleva, que es formar ciudadanos, ¿no? Entonces, ahora sí, entendiendo esto, pues lo que yo hago en la tesis es básicamente demostrar que se trata de una configuración propia y además de esto, demostrar esta hipótesis, que hubo la tendencia de la élite conservadora colombiana hacia la filosofía católica y la conservación de la herencia cultural española dio como resultado una especie de gramática de uso correcto basada en el análisis gramatical y el requerimiento de la norma. Entre tanto, la adopción del positivismo científico por parte de los científicos mexicanos produjo una gramática del uso práctico inspirada en la utilidad del conocimiento. Entonces, en esta hipótesis, lo que ustedes pueden ver es que sí se establece una diferencia, desde ya plantea una diferencia entre Colombia y México con respecto a la gramática. Es decir, estamos ubicados en la misma gramática del español, en la misma lengua, pero en una gramática escolar que tiene unas diferencias importantes, que presentan unas diferencias importantes. Aquí me traslado entonces a los factores, uno de los primeros factores que empiezan a ser importantes en la construcción de esa gramática escolar y es la base epistemológica en la que se fundamentan los actores de toda esta investigación. Los actores principalmente es una élite intelectual, es una élite de pedagogos, que al mismo tiempo es una élite política y por eso tuvieron tantísimo poder dentro del ámbito educativo. Para el caso de Colombia, es importante saber que esos modelos lingüísticos estuvieron en el mismo plano y se encontraron sin ninguna contradicción, es decir, se hallaron sin ninguna contradicción. Allí estuvieron presentes la gramática general y razonada, la gramática normativa y la ciencia del lenguaje. Eran como los modelos que estaban vigentes en ese momento, ¿no? Y que, repito, se pusieron en el mismo plano sin ninguna contradicción. Esto fue un trabajo muy hábil por parte de la élite de estos pedagogos, de estos intelectuales que en Colombia se llamaron los gramáticos precisamente por estar relacionados con los temas de la lengua, ¿no? Y estos gramáticos se caracterizaron por un pensamiento católico científico. Esto es importante rescatarlo porque ese pensamiento católico científico es lo que permite entender que no exista ninguna contradicción entre estas posturas, entre estas corrientes lingüísticas, a pesar de que cada una presentaba unos planteamientos bien diferentes, ¿no? En México, en cambio, aparece la gramática general y razonada en la ciencia del lenguaje, pero la gramática normativa no. Y por aquí empieza uno a entender por qué no existe una gramática del uso correcto en México, ¿no? Sino que está orientada más hacia
un uso práctico, un uso funcional, algo que le sirva al estudiante. Estas dos corrientes sirvieron para el estudio de las lenguas amerindias, que en el panorama lingüístico de México es algo muy característico. En Colombia este estudio de las lenguas sí se dio, pero en menor medida. En México este estudio estuvo bien marcado, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Y también sirvió para hacer una elección de la variedad mexicana, que es una variedad, bueno, más adelante lo mostraré. Se trata de una variedad popular y regional, que era lo que se rescataba como la identidad. Esto era la identidad mexicana. Aquí aparecen los intelectuales, también pedagogos y políticos, y ellos están atravesados por un pensamiento científico positivista, ¿no? Todo lo que ellos van a pensar con respecto a la lengua proviene de ese método científico y de esos principios positivistas. Aquí, cero catolicismo, ¿no? Porque por supuesto se trataba de unos intelectuales que estaban ligados al pensamiento liberal. En Colombia, el pensamiento hegemónico era el conservador. Bien, aquí llegamos entonces a la parte interna de cómo se desenvuelve esa gramática escolar en el ámbito educativo. Y lo que resalta Chervel en este aspecto son los procesos de emergencia, transformación y consolidación. Y además de eso, se habla de la adopción del método pestalozziano, que fue determinante en estos procesos, en estas fases, ¿no?, de emergencia, de transformación y consolidación en ambos países. Este es un cuadrito que más o menos muestra la evolución de la disciplina escolar en el nivel de la primaria, ¿no?, atendiendo a esas fases de emergencia, de transformación y de consolidación. Entonces, lo que se puede ver en ese cuadro es que hay una emergencia que es más o menos paralela. En Colombia sucede en 1870, en México sucede en 1867, con las reformas educativas que fueron tan importantes, fueron de las más importantes en el siglo XIX, en ambos casos, ¿no?, en Colombia y en México. Vemos que en Colombia en 1886 hay una primera transformación y rápidamente hay una consolidación de la gramática escolar. Cuando se habla de consolidación es porque ya existen unos contenidos determinados para ese espacio, para esa asignatura, ya existen unos libros destinados para esa enseñanza, hay profesores preparados para ello. Y luego viene otra transformación. En relación con Colombia, el caso de México presenta transformaciones y consolidaciones que son más tardías, pero yo diría que son mucho más contundentes. Aquí sí hubo una especie de revolcón educativo y en eso estuvo presente la gramática. Mientras en Colombia lo que se hizo fue mantener y acentuar la enseñanza de la gramática como algo, la parte más abstracta de la lengua. En México, esa parte abstracta se eliminó y se reemplazó por algo más práctico. Por eso se reemplazó la gramática por lo que ellos llamaron la lengua nacional, ¿no? Eso sucedió a partir de una reforma de 1888, pero sobre todo a partir de los congresos de instrucción pública, que fueron tan importantes porque definieron toda la primera parte del siglo, los primeros 10 años del siglo XX, fueron el producto de lo que se discutió en esos congresos de instrucción pública. Entonces, en ambos casos hay emergencia, hay transformación y consolidación, pero suceden en distintos momentos, sobre todo la transformación y la consolidación, y suceden en grados, en niveles distintos. André Chervel dice que el método no es determinante en la configuración de la gramática escolar, pero en el caso de Colombia y México lo que encontré es que sí fue determinante.
Sin el método de Pestalozzi, sin el modelo pedagógico de Pestalozzi, habría sido imposible llegar, digamos, como a configurar este tipo de gramática, ¿no? En las escuelas. Este modelo estaba concentrado en la observación, en el contacto con los objetos sacados del medio que rodea al niño. Estaba concentrado en que el niño, al tener ese contacto con los objetos de la naturaleza, pudiera deducir sus propias conclusiones sin necesidad de valerse de conocimiento ya elaborado. Y esto es lo que le permite, por ejemplo, a los pedagogos mexicanos desligarse de esa esfera abstracta que tiene la lengua, que es la gramática, y concentrarse en lo que es concreto, ¿no? De la lengua. El método de Pestalozzi parte de este modelo, de este lema, que son las cosas antes que palabras. Primero lo concreto y luego lo abstracto, ¿no? Y aquí, bueno, tengo mis preferencias dentro de la elaboración de la tesis y uno de mis capítulos favoritos es el capítulo 5, pero paradójicamente es un capítulo del que no voy a hablar mucho en esta presentación porque tiene demasiada información, pero digamos, lo que está consignado en ese capítulo es justamente el reto que tuvieron que asumir los pedagogos colombianos y mexicanos para poder enseñar la lengua. Esos que son más elementales, la escritura y la lectura, ¿no? Y digo que fue un reto porque cuando se habla de la lengua, pues se habla de entidades que son abstractas. Es decir, pensar en un sustantivo, en un verbo, en un adjetivo y pensar las relaciones que tienen estas categorías gramaticales dentro de una oración es una, digamos, requiere de un esfuerzo cognitivo considerable y es bien abstracto el entendimiento, ¿no? Y por eso fue un reto, porque eran nociones abstractas que al explicarlas de esta forma iban en contra del modelo. Lo que hicieron los pedagogos mexicanos fue aferrarse mucho al método de Pestalozzi de partir de las cosas para llegar a las palabras. Y por eso, o más bien esto es lo que explica que la gramática en sentido abstracto haya salido de las escuelas. Aquí también entra en juego la educación comparada de la que les hablaba, porque en efecto hubo una apropiación del pestalozzianismo, de ese modelo pestalozziano en Colombia y México, y eso sucedió más o menos en el mismo momento. Pero la educación comparada precisamente habla de apropiación, no simplemente de recepción de información, de recepción de modelos, sino que hay una apropiación, es decir, se adapta, se acomodan esos modelos a las necesidades de cada país, ¿no? Y eso se vio en el caso de Colombia y México, donde hubo distintas versiones que se adoptaron de ese modelo pestalozziano. En Colombia se adoptó la versión de las lecciones de cosas, que es una vertiente anglosajona que se desarrolló posteriormente al, al, al modelo que se originó en Suiza. Y en México se adoptó la vertiente de la enseñanza intuitiva, que es una vertiente alemana y que llegó a través de Enrique Rebsamen y de Lauser, que fueron como los pedagogos más notables dentro del siglo XIX, durante el Porfiriato, pues. Bueno, aquí lo que les enseño es lo que sucedió con la gramática escolar en el ámbito de la preparatoria y de la Escuela de Literatura y Filosofía en Colombia, ¿no? Que eran, digamos, niveles más avanzados de la primaria. Y allí lo que se ve es una disputa entre las humanidades clásicas y las ciencias positivas. Esto tiene que ver, por supuesto, con el tipo de intelectual que estaba diseñando esas políticas lingüísticas y que estaba diseñando esa gramática escolar. Ya mencioné que en México esa élite intelectual se aferró muchísimo al método positivista, al método científico, por lo que las humanidades quedaron un poco relegadas. En Colombia el caso fue contrario.
allí se le dio muchísima relevancia a las humanidades clásicas y era a través de las humanidades que se veía a las ciencias positivas, eran las humanidades lo que tenía mucho estatus social y cultural, ¿no? Esta gramática en los niveles de secundaria, en el caso de Colombia, presenta un contenido teórico gramatical en los planes de estudio, o sea, siempre está presente y cada vez está más presente con una intensidad horaria más alta. Cada vez hay un contenido más especializado, hay una inclinación hacia la corrección, siempre se está pensando en el español correcto, en la regla culta, las formas cultas. Y hay una tendencia a enseñar el análisis lógico formal y comparativo que se basa, por supuesto, en la norma. En México, por el contrario, hay un contenido práctico y teórico de la lengua nacional. Para los mexicanos era importante entender que la lengua debía servir para algo, debía servir para vivir, ¿no? En México, el saber gramatical se integra con el conocimiento literario del castellano. Aquí la literatura va a ser importante porque por ahí empiezan a circular, digamos, esas tradiciones y esos valores que son lo que configuran la identidad del ciudadano mexicano. Y a diferencia de Colombia, donde hay un análisis lógico formal, aquí en México hay un análisis funcional basado en el uso de la lengua. O sea, es un análisis que termina en algo mucho más práctico. Bien, ¿cuáles fueron los objetivos que se le implantaron a la enseñanza escolar de la gramática? Vuelvo a salir al espacio del exterior, pues, de la gramática, para decir que fue lo que más incidió en esa configuración de la gramática escolar. Y aquí tenemos en cuenta la formación del ciudadano hablante modelo. Por supuesto, todo esto tiene que ver con los intereses del proyecto nacional, ¿no? Esa élite se estaba creando esos proyectos nacionales, estaba pensando al ciudadano hablante modelo. Y allí, por supuesto, tiene que ver el diseño de los currículos escolares. Lo que más sobresale en el caso de Colombia, las materias que se consideran más importantes son la lengua y la literatura, mientras que en México lo que prevalece es la historia y la literatura. Ahí hay una convergencia o una coincidencia con la literatura, pero observen ustedes la diferencia en la otra disciplina, mientras en Colombia es la lengua, porque en la lengua estaba, digamos, toda la identidad del colombiano. En México era la historia la que contenía esa identidad. También hay un objetivo de enseñar una variedad de lengua específica, lo que circula, por ejemplo, por las escuelas colombianas, es un habla culta, es un habla que se aferra a la norma y por eso existe la gramática normativa en Colombia, se hace vigente, ¿no? En México, por el contrario, lo que circula es un habla popular y un habla regional, y de ahí la importancia que cobra la literatura, porque la literatura siempre va a ir al ladito de la lengua, ¿no? De la lengua nacional. Es que se trata de la lengua nacional. Y por último, entonces, están las vigilancias sobre lo que se enseña. Es decir, si ya existe una claridad sobre qué debe enseñarse a través de la gramática escolar, aquí hay una especie de vigilancia, es decir, qué es lo que se cuida, ¿no? ¿Qué es lo que los profesores deben cuidar? En el caso de Colombia está la pronunciación y la ortografía. Si se trata de una gramática del uso correcto, ¿no? Los profesores debían trabajar en la correcta pronunciación y en la correcta ortografía de los estudiantes. Y esto era lo único que garantizaba que fuera así, ¿no? Que fuera una gramática del uso correcto. Y en México la vigilancia estuvo sobre el método científico. Hay una fidelidad a ese método científico. En eso sí son muy claros y, digamos, muy incisivos los intelectuales mexicanos.
Para ellos no se trataba simplemente de enseñar una gramática acogiendo partes del método. No, ellos querían absolutamente todo con respecto al método científico y a la enseñanza de esa gramática en las escuelas. Entonces no dejan de lado absolutamente nada. Bueno, aquí tengo muchas conclusiones, pero escogí 4. La primera es que durante los 40 años que abarca este estudio, la historia de la gramática como disciplina escolar en ambos países se configura, se transforma, se consolida y vuelve a cambiar, siendo disímiles los tiempos de cada proceso en cada país. Esta conclusión es importante porque André Chervel dice que las transformaciones de la gramática escolar suceden en unos tiempos mucho más largos, de más de 50 años. Pero en el caso de Colombia y México sucede en menos de 40 años y en menos de 40 años pasa todo. O sea, nace, se transforma, se consolida, vuelve a transformarse, ¿no? Y mi idea es que esto sucede justamente porque se encuentra en el proceso de formación de la nación. La segunda conclusión dice que la adopción e implementación del método pestalozziano en las escuelas primarias fue determinante para el surgimiento y transformación de la gramática escolar en Colombia y México. Esto pues va a contracorriente de lo que propone André Chervel, que dice que no es determinante, pero en el caso de Colombia y México sí lo fue. Sin embargo, los efectos del nuevo modelo pedagógico en la enseñanza de la gramática fueron divergentes, casi opuestos en cuanto a la permanencia de esta disciplina escolar en los planes de estudio. Gracias a la implementación de ese método pestalozziano, en Colombia se logró mantener la gramática en las escuelas. En el caso mexicano, ese mismo método fue lo que hizo que saliera. Tercero, hubo un marco común de pensamiento sobre la lengua en el que los intelectuales se inscribieron y desde el cual concibieron el tipo de gramática que se impartiría en las escuelas, en las aulas de clase, pese a que los destinos de la gramática escolar tomaran rumbos distintos. Entonces, ahí, en efecto, hubo unas coincidencias, la gramática general y razonada estaba presente, la ciencia del lenguaje estaba presente, el método pestalozziano estaba presente, pero los resultados fueron, digamos, completamente distintos, así que contrarios, ¿no? Y finalmente, los enfoques sobre el lenguaje revelan diferencias fundamentales. En el caso colombiano, la confianza se depositó en el saber lingüístico, mientras que en el caso mexicano se centró en el método. Como resultado, la enseñanza de la gramática escolar tuvo objetivos distintos. En Colombia se buscó desarrollar en el aprendiz la capacidad de saber conocer y saber qué comunicar, bajo la premisa de que dominar el contenido garantizaba la forma. Mientras que en México se priorizó la habilidad del saber hacer, enfocándose en cómo comunicar, confiando en que el método conduciría a la eficacia del lenguaje. Este tiene que ver entonces con ese tipo de pensamiento que caracterizó a la élite de cada uno de los países, ¿no? Esa élite mexicana que estaba así aferrada al método positivista, sobre todo spenceriano, estaba muy interesado en esa función que cumplía la lengua dentro de la sociedad, para qué servía la lengua en la sociedad. Mientras que en Colombia, pues el pensamiento, no es que no hubiera positivismo, en Colombia hubo positivismo, pero se matizó más con una filosofía católica, ¿no? Y allí, pues por supuesto, el resultado fue distinto porque la lengua se pensó de una manera distinta, la lengua estaba muy ligada a una esfera religiosa. Aquí algo de bibliografía, está el texto de André Chervel. La mayoría de los textos de André Chervel pues están en francés y no están traducidos todavía. Está el texto de Marcelo Caruso, que es el que trabaja la educación comparada. Estos textos de Daniel Troller que son bellísimos, que son los que trabajan cómo se incentiva
la identidad nacional a través de los currículos. Y este texto de Michel Desertot, con sus otros investigadores, que es una joya, de hecho fue el libro que me motivó a trabajar la política de la lengua en ambos países. Bueno, termino con esto. Muchísimas gracias. Gobierno de México.